no es conveniente bajar impuestos, porque la carga tributaria en Chile, ¿no es cierto?, es baja, 18-19% del producto. Por eso nuestra propuesta como oposición de marzo a abril dice subir 3-4 puntos del producto de aquí al 2020. Somos gente responsable, gradualmente, pero no rebajar. Entonces fijémonos en este tema del impuesto a las personas. Es que efectivamente hay un tema con la clase media, hay que reconocerlo, pero el fisco deja de percibir 500 millones de dólares al año en régimen, menos impuestos. La menor recaudación por el concepto del impuesto a las personas, segunda categoría, beneficia en 340 de los 500 millones de dólares, 340 millones de dólares, 2/3 al 3% de más altos ingresos del país. Al 3% de más altos ingresos del país. Y al 97%, y 160 millones de dólares, perdón, al 97% restante. O sea, regresivo dentro de lo regresivo. Si ya es dudoso rebajar impuestos a la persona, aunque el debate es válido, bueno, pero no hagamos ¿no es cierto?, este despropósito de beneficiar en el fondo al 3% de más altos ingresos. Estoy hablando de cifras, ni siquiera emito un comentario. Entonces, como decía el senador Saldívar, hay 1 millón de personas beneficiarias, 20.000 pesos al año, y 21.000 personas que se ahorran 1,5 millones al año, entre ellos, ¿no es cierto?, nosotros, los parlamentarios. O sea, eso yo creo que es verdaderamente impresentable. También hay un problema fiscal, el tema de los gastos permanentes, los ingresos permanentes, el tema de la sana política fiscal. Aquí tenemos un problema. El gasto público disponible, luego de considerar el gasto comprometido hoy día, es de 0,8% del producto, 2003 al 2015, 0,8%. Fue de un 4% promedio en los últimos 5 años anteriores a esa fecha. Entonces, yo termino, señor presidente, yo realmente creo que el gobierno nos está pasando gato por liebre, con las mejores intenciones de financiar la educación, pero en el fondo, y ni siquiera letra chica, porque esto es letra grande, son 2/3 del proyecto, no realmente de rebajar impuestos más que de subirlo, y por eso voy a votar en contra, he dicho. Gracias, senador Walker. Tiene palabra el senador Pizarro. Don Jorge. Gracias, presidente. Yo creo, presidente, que las últimas intervenciones van centrando el debate que tenemos esta tarde para los efectos de asumir todos, este Congreso, este Senado y también el Gobierno, la responsabilidad de lo que significa la votación de rechazo de esta tarde de este proyecto. Yo lo voy a votar en contra, y había decidido votarlo en contra, primero porque tenemos diferencias importantes con los objetivos del proyecto. Creo que el proyecto es engañoso, por lo que aquí se ha dicho con tanto argumento, en el sentido de que por un lado sube impuestos y por otro lado rebaja, y como la justificación es que se requieren mayores recursos para la educación, entonces empieza la diferencia más de fondo respecto a qué es lo que entendemos nosotros prioritario hoy día en el país para mejorar la educación. Esa es la primera gran diferencia, y esa diferencia persiste y se ha manifestado acá. El señor ministro de Hacienda nos ha reiterado que este es un buen proyecto, según él. Algunos colegas senadores de gobierno han defendido este proyecto y me parece bien, es su proyecto. Pero tenemos diferencias y diferencias profundas. Y entonces la pregunta es, con el rechazo que estamos haciendo hoy día, ¿existe alguna posibilidad de avanzar en un diálogo que permita mejorar el proyecto sustancialmente, como es el espíritu de la mayoría? Y la respuesta, presidente, lamentablemente no la tienen los colegas de la oposición, no la tenemos nosotros, lamentablemente digo, la tiene el gobierno. Y digo lamentable porque hasta el momento, a pesar de haber querido entrar en el debate con el gobierno para producir mejorías sustanciales en el proyecto y conseguir el objetivo que aspira la mayoría de los chilenos, que es de verdad tener muchos más recursos destinados a la educación y en particular a la educación pública de calidad, el gobierno en esto ha sido hasta el momento, como decía el senador Larraín, inconmovible.
Entonces, a mí me parece que la invitación al diálogo entre nosotros tiene que estar siempre. El problema está en que si en esta invitación al diálogo no está el gobierno, que es el que tiene la iniciativa para estos efectos, entonces lo nuestro se hace infructuoso. Y este debate que podamos tener acá empieza a carecer de sentido para la gente que desde fuera va a entender hoy día que rechazamos por una mayoría de la oposición la idea de legislar a este proyecto de reforma tributaria o de ajuste tributario que busca generar más recursos para la educación pública. Y es curioso, como decía el senador Saldívar, porque lo rechazamos la oposición y en un momento del debate los propios partidarios del gobierno y el propio gobierno nos dice, oye, sí, es mejor que rechacen y vayamos a la mixta. Entonces la pregunta concreta acá, presidente, que nos debemos hacer todos, es si el gobierno va a estar dispuesto de verdad a desarrollar un diálogo donde realmente se toma en consideración los puntos de vista que aquí hemos manifestado. Porque si no, esto va a ser un mal chiste. Y estamos lamentablemente acostumbrados a un gobierno que hace malos chistes y que para el país son tremendamente negativos. Con franqueza, más de alguno puede llegar a pensar mal, porque a lo mejor si el gobierno en un momento determinado pide que rechacemos el proyecto debe ser por algo. No puede ser verdad tanta belleza, dice un refrán por ahí, que el propio gobierno pida que le rechacemos un proyecto que nosotros consideramos que es malo. Más de algún mal pensado dirá, es que a lo mejor el gobierno no quiere que haya proyecto. No quiere que exista un alza tributaria, porque curiosamente el cambio se produce, o la rectificación o el raciocinio se produce en algunos cuando nosotros tuvimos que decir con claridad que como el proyecto nos parece insuficiente y es engañoso, y las razones aquí le han dado varios colegas, que por un lado suma y por otro lado resta, entonces nosotros dijimos vamos a apoyar y aprobar todo lo que suma y vamos a rechazar todo lo que resta. Y es evidente que ahí se produce un desequilibrio en la propuesta hecha por el gobierno. Y eso es así. Y eso va a seguir siendo así. Y en la comisión mixta, si no hay una modificación importante en el punto de vista del gobierno, es evidente que vamos a votar con la misma lógica. Y yo me imagino que el gobierno irá a votar, los parlamentarios del gobierno irán a votar con la lógica del gobierno. Entonces el punto está, presidente, en si de verdad el gobierno va a entrar a un diálogo importante, a un diálogo respetuoso, un diálogo donde se escuche en serio las propuestas que nosotros tenemos que hacer. Nosotros planteamos nuestra propia propuesta tributaria hace tiempo. Como no tenemos iniciativa, dijimos, bueno, serán los ciudadanos los que definan el día de mañana en las elecciones presidenciales del próximo año. Va a formar parte del debate público. Con toda razón, cualquier reforma tributaria requiere de amplios consensos. No se puede aprobar por una mayoría circunstancial. No se puede aprobar por un voto que se descuelga por ahí. No se puede pensar que cada gobierno o cada año vamos a hacer un ajuste tributario o una reforma tributaria, porque eso es poco serio. Le hace mal al país, genera inestabilidad, es malo para el desarrollo de cualquier sociedad. Entonces requiere de consenso importante. Una reforma en el tema de educación con mayor razón, porque lo que decidimos hoy día en educación, sus resultados se ven solo en 10 o 12 años más, y para eso se requiere políticas públicas permanentes, con financiamientos permanentes, que sean sustentadas por gobiernos sucesivos, aunque sean de distintos signos. Y para que eso se pueda respetar, se requieren acuerdos y consensos máximos. Entonces, si la invitación hoy día acá, de todos nosotros, de los colegas Espina, Larraín, que han hecho intervenciones en esa línea, es establecer un diálogo sobre base sólida que avance de verdad en estos objetivos que nosotros hemos planteado, encantado, nadie se puede negar a eso. Pero con el debido respeto, mi pregunta sigue vigente, porque la hemos hecho en otras oportunidades. ¿El gobierno va a estar dispuesto a eso? ¿O va a ser otro chiste de mal gusto que tengamos que escuchar o que después se tendrá que explicar? Yo todavía tengo fe. Veamos, pero no engañemos a la opinión pública. Vamos a ir a una mixta donde para conseguir objetivos y resultados necesitamos del gobierno. Si no es así, presidente, el rechazo es ahora con los votos de la concertación, y el rechazo en la mixta no solo va a ser con los votos de la concertación o los votos de la alianza, el rechazo va a ser del país entero, que va a entender ahí que esto no fue más que no solo un mal chiste, sino que además una historia de opereta y de cosas mal hechas y de políticas mal definidas
y de creer que con soluciones de parche se pueden enfrentar las coyunturas. Gracias, senador Pizarro. Quisiera solicitar de la sala dos acuerdos. El primero, que pueda presidir el senador Saldívar para hacer uso de la palabra, si le parece a la sala. Y el segundo, de que se me autorice para que en el caso de que el proyecto se confirme lo que está en la pantalla, que es de rechazo, pueda, llegado al oficio de la Cámara de Diputados, como el presidente del Senado al que convoca la mixta, pueda estar autorizado para hacerlo. ¿Se le parece a la sala? Porque en el caso del Senado es los miembros de la Comisión de Hacienda y en el caso de la Cámara los tienen que nombrar, en consecuencia nos tiene que llegar el oficio. ¿Se le parece? Gracias. Senador Saldívar. Tiene la palabra el senador Escalona. Presidente, yo quisiera compartir la confusión que usted manifestó hace algunos minutos atrás en su intervención, porque no cabe duda que acá se ha producido un sorpresivo cambio del curso de los acontecimientos. Y quisiera con mucha franqueza reservar mi juicio respecto de lo que finalmente va a ocurrir. Porque acá, durante las últimas semanas, hubo una sistemática descalificación a nuestro deseo de dialogar. Nosotros lo manifestamos reiteradas veces. Y se nos dijo que estábamos pauteados por los estudiantes. O sea, no solo se trataba de descalificar con esa figura a los interlocutores políticos, sino que además, lógico, se descalificaba al propio movimiento estudiantil con esa figura. O sea, se hacía un esfuerzo sistemático para deslegitimar el esfuerzo del movimiento estudiantil. Y entonces, yo me sorprendo ahora, después de tantas veces, algunas pocas horas atrás, en que manifestamos nuestro deseo de poder abrir un proceso de diálogo, me sorprendo con este repentino cambio de los acontecimientos. Tengo también, en consecuencia, el derecho a pensar que esto obedece a razones que uno puede deducir y otras que no necesariamente están acá presentes en la sala. Una de ellas es una movilización estudiantil, según dicen sus dirigentes, de cerca de 200.000 personas. O sea, acá, sean los 50.000 que dijo Carabineros o los 230.000 que dijeron los dirigentes estudiantiles, acá se ha producido un hecho social que cambió en consecuencia, desde mi punto de vista, la conducta de la bancada de gobierno en el Senado. Incluso más, si a nosotros se nos dijo que estábamos pauteados, yo creo que la conducta de la bancada de senadores de gobierno es definitivamente de actuar sobre la base de una demostración de fuerza que le resultó irresistible. Yo no tengo esa explicación. Porque posibilidades de haber arribado a un acuerdo estuvieron múltiples. Ahora, también quiero yo deslindar responsabilidades, porque acá el país está pendiente. Porque si se hubiese aprobado el proyecto en la idea de legislar y se hubiesen rechazado en particular las rebajas tributarias y el subsidio impositivo a la educación particular, como pretendía el gobierno, si hubiese ocurrido aquello, en la comisión mixta el gobierno no tenía capacidad de reponer estos artículos. Y en consecuencia hubiésemos tenido en la comisión mixta un proyecto con los aumentos impositivos aprobados y con las rebajas tributarias rechazadas, sin capacidad del Ejecutivo de mayoría en la comisión mixta y en consecuencia obligado a reponer por la vía del veto en la Cámara de Diputados en busca de un quórum de 2/3 que la Cámara de Diputados no tiene. De manera que yo reservo las responsabilidades, porque lo que podría ocurrir acá en el curso de los próximos días es que se pretenda de nuevo amarrar en la comisión mixta los aumentos de impuestos con las rebajas impositivas, y ante la imposibilidad, dado el marco de correlación de